Tenemos muchos recursos para mujeres, niñas y personas que tienen o han tenido el potencial de menstruar, para ayudarles en su camino hacia el diagnóstico. Esperamos que estos recursos le ayuden a hablar con su médico sobre sus síntomas y su historial de salud. ¿Por dónde empezar? Un primer paso importante es programar una cita para hablar con un proveedor de atención médica sobre lo que está causando sus síntomas. El tipo de proveedor de atención médica que verá por primera vez probablemente dependerá de los síntomas que tenga. Puedes hablar con un ginecólogo si tienes periodos abundantes, que los médicos pueden llamar sangrado menstrual abundante. Puede hablar con un proveedor de atención médica general si está experimentando otros síntomas, como hemorragias nasales frecuentes o moretones. Prepárese para su cita haciendo cosas sencillas, como documentar sus síntomas, conocer su historial médico familiar y anotar las preguntas que desea hacerle a su proveedor. También puede llamar con anticipación y hacerle saber a la oficina que necesitará un intérprete. Si puedes, pide interpretación en persona o por video. Estos pasos pueden ayudar a su proveedor a comprender sus experiencias e investigar la causa de sus síntomas, para que pueda sacar el máximo provecho de su visita. Antes de su cita, puede hacer un seguimiento de su periodo durante unos meses con esta práctica tabla menstrual de Better You Know. ¿Por qué tienes que preguntar? ¿Suena como un fastidio? Entiendo totalmente. Pero solo decirle a tu médico sangré mucho durante mi periodo o mis periodos duran mucho tiempo no les da la información detallada que necesitan para ayudarte realmente. Esta tabla mide la cantidad de sangre que está perdiendo y le da a su proveedor una comprensión más clara de su sangrado. Tenemos otra herramienta útil para completar antes de su cita. Echa un vistazo al Better You Know Healthcare Diary. El uso de esta herramienta puede ayudar rápidamente a su proveedor a comprender su historial de salud familiar y el alcance y el impacto de sus síntomas en su vida. ¿Qué más? Otra buena razón para revisar de antemano es lo que las mujeres y las niñas deben saber sobre hacerse la prueba de síntomas de sangrado. Es probable que su proveedor ordene pruebas de laboratorio para comprender su salud general y descartar otras afecciones y trastornos. Esta guía puede ayudarte a entender las pruebas de laboratorio, las herramientas de detección y los exámenes de salud a los que podrías someterte. ¿Tienes curiosidad de saber qué más puedes traer a tu cita? La guía de preparación para la visita al médico no solo ofrece una lista de preguntas útiles, sino también un lugar para tomar notas. La guía le pedirá que desarrolle sus propias preguntas y que se sienta capacitado para comunicarse con sus proveedores. También puede traer nuestro folleto No se pierdas los signos, trastornos hemorrágicos en mujeres y niñas, detección, pruebas y coordinación de la atención para dárselo a su proveedor. Espera. ¿No suelen ser los médicos los que dan los folletos? ¿Y tú las preguntas? Cierto, pero a veces para condiciones raras puede ser útil dar información a su médico, en ese lenguaje de el médico habla. Este folleto puede ayudar a los proveedores a examinarlo clínicamente para detectar un trastorno hemorrágico y determinar si necesita una derivación a un hematólogo. Vale, eso fue mucho. BetterYouKnow.org tiene muchos recursos. Échale un vistazo para encontrar herramientas como hacer un seguimiento de los síntomas durante unos meses antes de su cita. ¿Qué revisar antes de su visita? ¿Qué llevar a tu visita? ¿Y cómo obtener más apoyo?